Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo que les va a volar la cabeza, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que finalmente nos animamos a compartir. Porque sí, ustedes nos conocen, nos ven en pantalla, nos ven en fotos, pero hoy vamos a bajar un poco el telón y a abrirles una ventanita a lo que realmente pasa detrás de cámaras, a lo que es nuestra relación en la intimidad. Así es, como el título lo indica, Engin y Tuba revelan secretos íntimos de su relación sorprendente. Vamos a hablar de cómo empezó todo, de esos detalles que nadie sabe, de los retos que hemos enfrentado juntos y de cómo hemos logrado que nuestro amor siga creciendo y sorprendiendo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto va a ser intenso, honesto y, esperamos, muy inspirador. Y antes de sumergirnos en todas estas confesiones, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos? La verdad es que cuando pensamos en hablar de nuestra relación, nos vienen mil cosas a la cabeza. Es fácil ver las cámaras, ver los eventos, ver las películas o las series y pensar, ellos lo tienen todo resuelto, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja, más humana, y créanme, también mucho más hermosa de lo que imaginan. Ustedes nos conocen como Engin y Tuba, pero hay un nosotros que trasciende los personajes, las alfombras rojas y los flashes. Ese nosotros es lo que queremos compartir hoy. Recordamos perfectamente el inicio. Fue inesperado. Nadie lo vio venir, ni siquiera nosotros. Estábamos en un proyecto compartiendo escenas, y de repente algo hizo clic. No fue un amor a primera vista cinematográfico, de esos que te hacen detener el tiempo. Fue más bien una conexión gradual, una admiración mutua que se fue transformando en algo más profundo. Engin, ¿quieres contarles un poco de tu perspectiva de esos primeros días? Engin, claro que sí, Tuba. Mira, yo recuerdo que al principio solo veía a Tuba como una colega talentosa, una actriz con una luz especial. Pero a medida que pasaban los días de rodaje, empezaba a notar cosas. Su dedicación, su profesionalismo, pero también su risa, su forma de ver la vida. Había una chispa que me atraía, una curiosidad que crecía. Y luego llegó ese momento, una escena particularmente difícil, donde ambos pusimos toda nuestra alma. Al terminar, nos miramos y hubo una comprensión, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Fue ahí donde supe que esto era algo diferente. Tuba y yo sentí lo mismo, pero desde otra perspectiva. Yo admiraba muchísimo su trabajo, su capacidad de meterse en la piel de tantos personajes. Pero en persona, Engin es un ser humano increíblemente genuino. Tenía esa calma, esa profundidad que te invitaba a conocerlo más. Recuerdo que una tarde, después de un día agotador, estábamos sentados en un café, hablando de todo y de nada. Y él me contó algo muy personal, algo que lo había marcado. Y en ese instante sentí una vulnerabilidad en el que me conmovió profundamente. Me di cuenta de que no solo era el actor que admiraba, sino el hombre detrás de todo eso. Y esa fue la semilla. A partir de ahí, empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del set. Al principio de forma casual, como amigos que se apoyan en un proyecto. Pero pronto esas cenas de café se convirtieron en cenas más largas, en paseos, en conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Y nos dimos cuenta de que compartíamos valores, sueños, miedos, cosas que son la base de cualquier relación sólida. Engin, lo que hizo todo esto sorprendente para nosotros, y quizás para el público, es que no fue algo que buscáramos activamente. Simplemente sucedió. Estábamos enfocados en nuestras carreras, en crecer como artistas. Y de repente nos encontramos compartiendo nuestras vidas de una manera que jamás habíamos anticipado. La admiración profesional se fusionó con una conexión personal, y la química en pantalla, que ustedes vieron, se trasladó a nuestra vida real de una forma mucho más íntima y personal. Tuba, exacto. Y no fue fácil, ¿eh? Porque cuando empiezas una relación y eres una figura pública, tienes que lidiar con la exposición, con las especulaciones, con la presión. Al principio tratábamos de mantenerlo todo muy privado, casi secreto, porque queríamos entender nosotros mismos qué estaba pasando. Queríamos asegurarnos de que lo que sentíamos era real, y no solo una atracción pasajera o una influencia del personaje que interpretábamos.
Engin, esa fase de no sé qué es esto fue interesante. Había momentos de duda, de preguntarnos si estábamos haciendo lo correcto, si podíamos manejarlo. Porque, seamos honestos, la vida de un actor es muy exigente. Viajes constantes, rodajes largos, mucha presión. Y de repente tienes que integrar a otra persona en esa ecuación. Tuvimos que aprender a comunicarnos de una manera diferente, a ser más comprensivos con los horarios del otro, con los momentos de estrés. Y algo muy importante que descubrimos es la importancia de la confianza. No solo la confianza en el otro, sino la confianza en uno mismo, en la decisión de arriesgarse a amar. Cuando estás en el ojo público, cada movimiento parece ser analizado. Pero aprendimos a construir un espacio seguro entre nosotros, un santuario donde nuestras emociones podían florecer sin el juicio externo. Nos convertimos en un equipo, y eso es fundamental. Engin, sí, el equipo. Creo que esa es una de las claves de nuestra relación. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos, celebramos los éxitos del otro, pero también estamos ahí en los momentos difíciles. Y no solo como pareja, sino como amigos, como confidentes. Recuerdo una vez que tuve un proyecto que me estaba consumiendo por completo, con mucha presión y largas horas. Sin decir una palabra, simplemente estaba ahí. Me traía café, me escuchaba, me recordaba porque amaba lo que hacía. Esa presencia silenciosa, pero poderosa, lo significó todo. Y yo he sentido lo mismo de parte de Engin. Él tiene una forma de ver las cosas, una perspectiva que siempre me ayuda a mantener la calma y a encontrar soluciones. Cuando estoy abrumada, él es mi roca. Me recuerda que somos más fuertes juntos y que todo pasa. Y lo más sorprendente es que a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, nunca hemos perdido la chispa, la alegría de estar juntos. Seguimos riéndonos de las mismas tonterías, descubriendo cosas nuevas el uno del otro. Engin, y hablando de sorpresas, creo que lo más sorprendente para ambos ha sido la profundidad de la conexión que hemos logrado. Pensábamos que habíamos alcanzado nuestro techo emocional, pero cada día nos sorprendemos con algo nuevo. Como ve el mundo, su pasión por las pequeñas cosas, su resiliencia, esas son cosas que me siguen fascinando. Y a mí como Engin puede ser tan fuerte y a la vez tan tierno. Su dedicación a su familia, su amor por la naturaleza, su sentido del humor que a veces es tan sutil que me hace reír a carcajadas, eso es lo que me mantiene enamorada. Y no es solo pasión, es una conexión del alma. Sentimos que nos conocemos de vidas pasadas de alguna manera. Engin, es una conexión que va más allá de lo físico, aunque eso también es importante, claro. Es una conexión mental, espiritual. Es saber que tienes a alguien a tu lado que te entiende sin necesidad de explicarlo todo, que te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y eso en el mundo en el que vivimos es un tesoro. Y hemos aprendido mucho de nuestra relación. Hemos aprendido sobre el perdón, sobre la paciencia, sobre la importancia de la comunicación honesta. Hemos aprendido que amar es un verbo, una acción que requiere esfuerzo diario, pero que cuando se hace con sinceridad, la recompensa es infinita. Y creo que eso es lo que queremos transmitirles hoy. Que las relaciones verdaderas, esas que te hacen crecer y te hacen sentir vivo, existen. Y que a veces llegan de la forma más inesperada. Engin, y otro secreto íntimo que podríamos revelar es la importancia de mantener viva la relación, incluso cuando las cámaras no están grabando. Para nosotros eso significa tener nuestros momentos a solas, crear nuestras propias tradiciones, seguir sorprendiéndonos. Ya sea con un viaje improvisado, con una cena casera especial, o simplemente con una conversación profunda que nos permita reconectar. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles que demuestran que el otro es importante. Y algo que nos ha funcionado mucho es no dejar que la rutina nos gane. Buscamos constantemente nuevas experiencias juntos, desde explorar nuevas ciudades hasta aprender nuevas cosas. Eso mantiene la relación fresca y emocionante. Y cuando digo emocionante me refiero a esa sensación de mariposas en el estómago que uno creería que se pierde con el tiempo. Pero con Engin nunca se pierde. Engin, y lo mismo digo de ti, Tuba. Esa chispa que te mencioné al principio sigue ahí, más fuerte que nunca. Y creo que eso es porque ambos seguimos invirtiendo en la relación, en el otro. No damos por sentado lo que tenemos.
Sabemos que es un regalo y lo cuidamos como tal. Así que en resumen, nuestra relación es sorprendente porque nació de la admiración mutua, floreció en medio de la exposición pública y se ha fortalecido con la confianza, la comunicación y el apoyo incondicional. Hemos aprendido a navegar los retos de ser figuras públicas mientras construimos un amor profundo y genuino. Lo más íntimo que podemos compartir es que detrás de las pantallas, somos dos personas que se aman, se respetan y se inspiran mutuamente cada día. No hay fórmulas mágicas, solo honestidad, esfuerzo y sobre todo, un amor que nos sorprendió y nos cambió la vida para siempre. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tan Hans. Ta con nosotros. Ha sido muy liberador para nosotros poder compartir esto con ustedes, quienes nos han apoyado tanto en nuestras carreras. Queremos agradecerles de corazón por llegar hasta aquí, por tomarse el tiempo de escucharnos y por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les ha sorprendido? ¿Tienen alguna experiencia similar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido inspirador, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Los queremos mucho.